No tengo ninguna cualificación personal, pero yo simplemente traté de satisfacer a mi gurú. Eso es todo. Mi Guru Maharaj me pidió, si consigues algo de dinero, imprime libros. Sí. Así que tomé esto de su boca, que él es muy aficionado a los libros. Y él me dijo personalmente que si consigues algo de dinero, imprime libros. Por lo tanto, estoy haciendo hincapié en este punto. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Así que amablemente ayúdenme. Esta es mi petición. Impriman tantos libros en todos los idiomas y distribúyanlos por todo el mundo. Entonces, el movimiento de conciencia de Krishna se incrementará automáticamente. Ahora los educados, los sabios, eruditos, ellos están apreciando nuestro movimiento, leyendo libros, adquiriendo resultados prácticos. Hare Krishna, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Sankirtan Ruchi, el podcast acerca del nectario sabor de la distribución de libros del Bhaktivedanta Bhaktrus. Soy Aravinda Das, los estoy acompañando en este episodio número 3, donde vamos a tocar el tema de la transformación personal que produce la distribución de libros, cómo hace trabajar nuestra persona en todos los aspectos. Vamos a tener una invitada muy especial que en un ratito la vamos a tener con nosotros. Comentarles también de que estamos transmitiendo en simultáneo en este momento para 9 Facebook. Los voy a mencionar: Amigos de Krishna, PBT Latino, ISKCON Ciudad México, ISKCON Salvador, el ISKCON Hare Krishna de Bogotá, ISKCON Guayaquil de Ecuador, ISKCON Hare Krishna de Panamá, Argentina, ISKCON Puerto Rico, ISKCON Argentina Noticias, ISKCON Chile. Muchas gracias a todos los Facebook oyentes y videntes que nos están acompañando el día de hoy y los que nos van a ver después del vivo. Y también comentarles que nos pueden seguir por el Spotify. Vamos a poner los enlaces en las respectivas redes para que también lo puedan conocer y escuchar por ahí todos los episodios de Sankirtan Ruchi. Bien, entonces, como es habitual, antes de lo conversacional voy a tener una lectura que nos va a introducir un poco sobre el proceso de transformación personal que produce la distribución de libros. Esta es un extracto de una realización de una de las sankirtaneras en lo personal que más admiro en el servicio de la distribución de libros en el movimiento de Srila Prabhupada. Su nombre es Gauri Devi Dasi. Ella es discípula de Srila Prabhupada. Ya partió de este mundo, se fue al mundo espiritual porque partió en Brindavan después de una enfermedad terminal. Y ella ha tenido realizaciones muy, muy profundas, como la que voy a leer ahora. Es un extracto del libro El Néctar de la distribución de libros. Entonces dice así. Es un poquito largo, pero bueno, está muy nectario. Hoy voy a leer. Entonces, la distribución de libros no tiene nada que ver con las cualidades materiales. A lo largo de los años he visto diferentes tipos de personas entrar en contacto con la distribución de libros y volverse expertos y profundamente comprometidos. Yo estoy convencida de que esto no tiene absolutamente nada que ver con cualidades materiales, con el desarrollo de cualidades materiales. Incluso pienso que desde el mismo comienzo del servicio no intervienen las cualidades materiales. Tú puedes ver que en Sankirtan muy frecuentemente ocurre que algo difícil de comprender, como hay devotos que distribuyen muchas grandes cantidades y otros que no. Eso ocurre desde el mismo comienzo. Pero esto no es realmente lo más importante. En realidad lo más importante es que los devotos tengan un deseo confidencial de entablar una relación con el Señor Chaitanya y el Maestro Espiritual. Sí, pues yo estoy segura que no van a creer lo que voy a decirles,
porque los que me conocen saben que yo soy muy extrovertida, hablo mucho, pero cuando comencé el servicio no era así. Yo era introvertida y era horriblemente dificultoso para mí aproximarme a las personas. Ni siquiera hablaba lo suficientemente fuerte como para que las personas me escuchen. Venía desde cuando era niña, nadie podía escuchar lo que yo decía. Y cuando comencé a distribuir libros, era doloroso aproximarme a las personas debido a que yo estaba en la completa concepción corporal de la vida. Recomponiéndome a mí misma para aproximarme a alguien, era algo así como que tenía que cerrar los ojos, contar hasta 10, respirar, tomar determinación y abordar a una persona. Yo no tenía ni una chispa de deseo, ni determinación o comprensión de lo que estaba haciendo. En realidad era la cosa más dolorosa del mundo para mí. No tenía la habilidad de sonreír o de ser encantadora y de ninguna manera podía abandonar mi ego falso. Mi ego falso hacía de mí una persona espesa, morosa, seria, grave, intelectual. Y todo esto iba justo en la dirección opuesta a las cualidades que necesitas para hacer Sankirtan, para parar a las personas. Bueno, ¿y qué decir de poder entablar una conversación liviana con las personas? Lo cual es necesario para que las personas pues, paren, te escuchen. Es decir, al comienzo, cuando las estás parando, hay que hablar de cosas triviales por algunos momentos y luego estrechar su mano. Para que alguien pare, no se puede hacer teatro, tiene que ser muy natural. Tienes que ser una persona liviana, inofensiva para los demás. La presentación no puede ser teatral. Y tienes que aprender a ser como un buen doctor que administra la medicina apropiada. El doctor sabe cómo insertar la inyección hipodérmica de tal manera que la persona no siente el pinchazo o siente un pequeño pinchacito. En el comienzo, en realidad, yo no deseaba hacer Sankirtan, es decir, no tenía el deseo de aproximarme a las personas y seguramente las personas tampoco deseaban que yo me les acercara. Yo sabía que esto era muy difícil para ellos y también ellos sabían que era muy difícil para mí. Así que todo el asunto era algo difícil, horrible. Pero me mantuve haciéndolo, debido a que yo veía que otros devotos en Sankirtan tenían un gusto real, sabor, un ruchi por la distribución de libros. Y no tenían el mismo problema que yo tenía. Ahora, yo nunca consideré que esto que les resultaba fácil a ellos venía de una plataforma material. Yo sabía perfectamente bien que venía de Krishna y que Krishna los estaba ayudando. Así que si Krishna los estaba ayudando a mis compañeros de Sankirtan, Krishna también en un momento me iba a ayudar a mí. Un día en particular fue el punto de inflexión. Todo cambió en mi Sankirtan después de unos meses de haber comenzado. Místicamente encontré que era fácil aproximarme a las personas y sonreír y estar completamente libre de mi ego, de mi pesada y nebulosa personalidad. No es que yo me había liberado completamente de esta personalidad, ya que en el momento que regresaba al templo, esta personalidad tímida se apoderaba de mí. Pero cuando yo me aproximaba a las almas condicionadas, siempre me liberaba de todo esto. No sé cómo, pero Krishna me ayudó, me dio su bendición. A partir de entonces ya no tenía el problema de aproximarme a las personas y yo sabía que en ese día en particular el Señor Chaitanya me había bendecido. Por alguna razón que yo no puedo entender, Él me dio esa bendición, así que a partir de ahí fui siempre jovial, amistosa y podía llegar profundamente a contactarme, a hacer contactos, a hacer conexión con las personas. Una cosa que yo aprendí es que incluso si tú no estás demasiado conectado, como por ejemplo te sientes un poco enfermo o si deseas estar en tu casa y solo dormir, de hecho eso pasa muchas veces. Yo aprendí rápidamente que si solo salía y me aproximaba a las personas, en cuestión de poco tiempo, media hora, una hora, toda la concepción material se iba. Y yo había escuchado a Prabhupada decir una y otra vez que si salimos a Sankirtan, toda enfermedad se cura. Yo creo firmemente
en el proceso transformador de Sankirtan, porque he visto cómo funciona. Pero tienes que hacer Sankirtan. Esto significa tienes que dar tu corazón y alma a este servicio. Hacerlo de manera mecánica no funciona. Esa es la razón del por qué la distribución de libros es maravillosa. Debido a que te fuerza a dar todo lo que tú tienes para dar. Y de más que lo practicas, más puedes dar. Y así tú te puedes volver más y más entregada, más profundamente consciente de quién eres y qué es realmente lo que estás haciendo en la distribución de libros. En ese nivel tú puedes dar mucho a las almas condicionadas y si continúas, muchísimo amor vendrá de ti y Krishna será capaz de usarte para ayudarlos a las personas y darte a ti también más claridad. Esa es la transformación personal. En realidad somos como una piedra sin pulir que se transforma. Con el Sankirtan te vuelves una persona muy brillante, poética, alegre e incluso te puedes volver una persona cómica. Todos estos procesos de transformación personal ocurren en Sankirtan y por eso Sankirtan es tan maravilloso. Bueno, muy bonita, como decimos, la reflexión, la realización de Gauri Devidasi. Y bueno, para seguir profundizando el tema, queremos recibir hoy a una invitada especial. Les avisamos por las redes que hoy vamos a estar con la presencia especialísima de Menaka Devidasi. Ella tiene muchos años de experiencia en la distribución de libros, es una de mis hermanas más queridas en la misión de Srila Prabhupada en Latinoamérica. Realmente la admiro, para mí me da mucha alegría, mucha fuerza saber de su servicio opcional, su trayectoria de más de 40 años en el servicio a la misión y en la distribución de libros. Bienvenida, Menaka Devidasi. Gracias, Aravinda, mis reverencias y muchas gracias por convocarme para hablar de Sankirtan. Hare Krishna. Muchas gracias a ti. Bien, Menaka. Entonces, bueno, estabas escuchando en la sala del estudio, ¿no? Toda esta lectura hermosa y quiero preguntar, bueno, tú sin duda por tantos años de practicar servicio de Sankirtan has visto cómo ocurre la transformación personal en los devotos, es decir, ¿puedes contar, quizás dar un par de ejemplos incluso para comenzar, por favor? De devotos que haya visto haciendo Sankirtan y que se transformaron. Fueron progresando, sí. Eso. Sí, uno de los devotos que fue amigo mío en la adolescencia, que lo tengo siempre muy presente, es Daru Krishna Das. Él realmente hizo un cambio enorme. Recuerdo que cuando volvió a Argentina, prácticamente ya no era el mismo amigo que había partido, sino que venía muy cambiado y con mucho interés de ayudar a las personas. De hecho, hizo una reunión en su casa y convocó a un número de amigos y ahí estábamos Alejandra, que fue a Bellarrupa, Ramadas, bueno, varios de los que después nos fuimos haciendo devotos y ahí pude ver el cambio en Daru, como realmente él fue un gran líder en Lima, en Perú. Ha hecho realmente un templo hermoso en Chosica. Y bueno, y me llamó mucho la atención la transformación que tuvo Daru Krishna. Completamente otra persona y siempre tratando como de ayudarnos a avanzar en el camino espiritual. Es una persona, un devoto que me quedó realmente en el corazón, siempre ayudó muchísimo. Y bueno, y también estaba pensando, realmente me sitúo en Andonaegui, donde yo veía llegar a los devotos de Sankirtan y venían completamente transformados, alegres, riéndose, haciendo chistes y bueno, y en ese conjunto de devotos que salían podía ver todos los días cómo se transformaban.
y cómo, bueno, venían felices de ayudar a las almas que estaban por ahí. Qué bonito. Sí, para los que contextualizar un poco, Andonaegui se refiere al templo de Buenos Aires, que por muchos años fue como el nido espiritual de la República Argentina, que ahora tenemos otro templo cerca de ahí, pero no en ese mismo lugar. Entonces es un lugar muy icónico para los que nos hemos desarrollado en el servicio vocacional, intentado hacer servicio vocacional en Argentina. Todo el mundo sabe, los que son de ahí, a qué se refiere Menaca, pero bueno, los otros no, por eso lo menciono. Y también algo muy importante, porque en realidad Menaca está conectada con las raíces iniciales de la misión en Latinoamérica. Daru Krishna Prabhu, discípulo de Prabhupada, escuché una memoria de Srila Prabhupada, un devoto que estuvo con él, y todas las aventuras que tuvieron desde Bolivia hasta llegar a Perú. Y bueno, él junto con Vasudeva Parayan, que es otro discípulo de Prabhupada, y este devoto, que ahora no me recuerdo el nombre, también es discípulo de Prabhupada, pido perdón. Y así fueron los pioneros, ¿no? Para levantar la misión en esa zona. Y bueno, la gratitud que tenemos que tener como seguidores de Srila Prabhupada, y especialmente los devotos que son de esos lugares, hacia ellos debe ser enorme. Y también mencionar que, bueno, pues yo sé un poco que eran un grupo de amigos que se pasaban leyendo libros de filosofía, tratando de filosofar, y ¿no? Eso era Sí, lo que hacían, sí. ¿no? Sí, sí, Sí. siempre nos juntábamos y leíamos a Kafka, diferentes filósofos, y nos pasábamos horas. Y bueno, y terminamos después filosofando de Krishna. Sí, eran muy jovencitos también, ¿no? O sea, eran, como Sí, dicen acá en México, teníamos, chavitos. sí, teníamos 15, yo tenía en esa época 15 años, 16, y Daru Krishna era un poco más grande. Pero bueno, nos juntábamos. Lo que pasa que realmente Daru Krishna se fue muy rápido, porque acá estaba el proceso militar, y decidió irse, y ahí empieza su viaje a Perú, donde, digamos, finaliza su viaje en Perú, y ahí es donde se conecta con los devotos. Sí, sí. Bueno, esa parte vamos a llegar con la historia de Argentina, del Sánscrito, donde vamos a llegar. Pero a ver, entonces, como estamos hablando de la transformación personal, es lo que decía. En tu caso personal, pues, a ver, hablando en las primeras épocas que empezaste a distribuir libros, el primer año, por decir así, ¿qué cambios empezaste a notar? ¿Que te resulta fácil, difícil? O sea, sinceramente, ¿no? Porque Sí, es muy lindo escuchar. la primera vez salí muy asustada también, porque nunca había, yo hacía colectivos, empecé haciendo colectivos, y bueno, me costaba muchísimo poder dirigirme a tantas personas. Pero bueno, la primera vez que salí, tuve la misericordia que estaba en el colectivo Kaivalya Swarup Das, y estaba sentado en el fondo, y yo tartamudeaba, era como que no podía, me costaba horrores, y él me grita de golpe: yo quiero una revista, porque empezamos a distribuir revistas. Y ahí, bueno, fue como que me animé, como que él me conectó y me dio el Lakshmi. Ahí un par de personas me llamaron, se llevaron revistas. Así que ese fue mi primera distribución, una revista Kaivalya Swarup Das. Y a partir de ahí, bueno, ya la verdad que ya me animé rápidamente, ya no tuve, siempre generalmente fui muy extrovertida, pero bueno, subirme a un colectivo y hablar a tantas personas, la primera vez me costó, pero bueno, Kaivalya me salvó. ¿Y qué edad tenías tú, Menaka, en En ese... esa No, época, cuando empezamos, tendría 22, por ahí, ¿de 23. qué año estamos hablando? eh, Los a ver, 82, por ahí, 83. 82. No, perdóname, en el 83 entra la democracia, así que fue ahí, Ajá, en el ajá. 83, por ahí.
O sea, Yo me hice, hace muchos años. Long time claro, ago. claro, yo me hice devota a los 20 años. Ujú. Tenía 20 ¿Qué? años. Y era puro, bueno, por ejemplo, lo que tú dices de hacer transportes públicos, ¿no? En realidad, eso es algo que iniciaron los devotos porque mismo yo escuché de varios devotos, no había vendedores en los autobuses, al ver a los devotos ahí se empezaron a animar, ¿no? Sí, sí, no era muy común. De pronto se veía un poquito más en los trenes, en los ómnibus no. Costaba subir, que te dejaran subir también. A veces te hacían bajar, pero no, rápidamente fue como que también los choferes les dábamos las revistas, éramos chicos jóvenes, nos reíamos y bueno, viste, los conquistábamos. Enseguida Krishna hacía que nos dejaran subir. Sí, sí, sí. Sí, de Además, hecho, bueno, yo lo puedo corroborar porque cuando yo empecé a conocer la conciencia de Krishna, que fue por el 86, eh, los devotos tenían una energía tan especial, eran tan alegres, tan filósofos, chicos y chicas, todos, los devotos y otros. En realidad la que más me ayudó a mí a avanzar a practicar conciencia de Krishna, mi hermana espiritual, la Ambika, ella siempre me predicaba y sabía un montón y wow, ¿cómo saben estos chicos tan jóvenes? ¿De dónde aprenden tanto? Decía yo, ¿no? era Ibas a extático. decir, perdón, te corté, que ibas a comentar. No, que realmente sí, era muy extático, había muy una energía, es que todos salíamos a Sankirtan, realmente, bueno, estábamos bajo el cuidado de Bhaktivinoda Swami Maharaj, y bueno, con él la consigna era Sankirtan, entonces estaba esa energía siempre que se renovaba todo el tiempo y la verdad había mucha alegría, mucha actividad, estábamos todos, la verdad, felices, muy contentos, la verdad que era muy linda la energía que vivíamos en esa época, fue extático. Eh, Todos compañeros, salíamos en pareja también. No, nos divertíamos mucho distribuyendo revistitas. ¿Qué revistas eran? Atma Tattva. Ajá, que es Atma una Tattva. publicación que Bhakti-Bhushan Swami presentó especialmente para comenzar la distribución de libros en esa época, ¿verdad? Sí. Lástima, no me di cuenta, tengo varias Atma Tattva, tengo varias, pero justo me mudé y las tengo en cajas, pero tengo Ah, varias colecciones. y esas son las que distribuían ustedes. Sí, 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 sí. Y bueno, Al pues, principio, primero estaban impresas, creo, a máquina. Eran muy ujú. caseras, con ganchitos. Y después ya se hizo impresión, empezó el color, tapa color también. Al principio eran muy humildes, muy sencillas, pero se distribuían muchísimo. La verdad que, no sé, calculá, podíamos hacer, salíamos en pareja, podíamos hacer 300 revistas más o menos. Wow, qué néctar. 300, Sí, 300 literaturas en un día, qué néctar, sí, qué néctar. en un día, sí. Especialmente los sábados, que hacíamos maratón, todos los sábados maratón. Pues ya que estás explicando eso, entonces, a ver, seguir por ahí, cómo, o sea, los inicios, cómo fue, porque también para que muchos devotos de Latinoamérica probablemente no sepan cómo fue la historia de Argentina como país y el servicio docente, lo complicado que era y cómo llegó, bueno, Bactibution. Cuéntalo, por favor, que tú Bueno, fuiste de viva voz, tú estuviste ahí en esas épocas. ¿Sí? sí, en 1980 ingresé, empecé a frecuentar el templo y bueno, en esa época estábamos con un proceso militar que en Sudamérica en general, Chile también, diferentes países también tenían este proceso y bueno, no se podía, no estaba permitido otras religiones que no sea el catolicismo.
Entonces teníamos que actuar. El templo realmente en ese momento estaba Kaivalya Swarup Das, estaba Tulsi Das, y a veces estaba Mahabaju Das. Estaban en un garage, que era un departamento que era del padre de Kaivalya Swarup, y en el garage estaban ellos, que tenían un sótano, y en ese sótano me acuerdo que había un altarcito, que generalmente no te dejaban pasar. Solamente una vez que tenías confianza con uno, ahí te permitían bajar. Bueno, yo empecé ahí, en esa época yo tendría, cuando empecé a verlos, tendría 17 años. Daru Krishna ya se había hecho devoto y dijo, bueno, vayan en mi nombre, díganle que son amigos, si no, no los van a dejar pasar. Bueno, ahí ingresé a este garage. Bueno, les dijimos que veníamos de parte de Daru Krishna y ahí nos abrieron, ahí conocí a los devotos, pero bueno, todo muy oculto, cerrado, siempre poca gente. No había prácticamente prédica, recuerdo. Nos leían el Krishna Book y mucho prasadam nos daban. Me acuerdo mucho prasadam, que yo me hice así fanática. Era todos los mediodías iba a tomar prasadam, no podía dejar de tomar prasadam. Y bueno, y así seguí bastante tiempo, hasta que un día me dijeron que venía un maestro espiritual. Ahí fui a conocer este maestro espiritual, que terminó siendo mi gurú, y rápidamente nos fuimos a vivir al departamento que quedaba arriba de este garage, y así enseguida vino Bhakti-Bhushan Swami. Mi maestro espiritual le pidió por favor que viniera, porque él sabía un poquito de castellano, porque había vivido, me parece, un tiempito cuando era pequeño en Chile, había estado con sus padres, pero sabía poquitito, me acuerdo, él hablaba más que nada en inglés. Y bueno, pero él era increíble, porque a pesar de que no se podían distribuir revistas y no se podía hacer Sankirtan, él siempre de entrada, cuando llegó, siempre nos hablaba del Sankirtan, el Sankirtan, el Sankirtan, que no sabíamos bien qué era. Nos hablaba de Alemania, que salían, me acuerdo, grupos en camionetas. Y bueno, pero siempre fue como que nos daba esas gotas de néctar. Y así fue como, me acuerdo que también predicábamos, una vez fuimos a un teatro a hacer él fue a dar una charla, era de noche, y cuando volvimos, ellos venían en una camioneta, los devotos y las devotas en un jeep, y yo iba con Bumi, que era una hermana espiritual mía, y bueno, cometimos un error de noche, era muy tarde que veníamos de esta conferencia y decidimos agarrar contramano para hacer más rápido, y estaba la policía, y cuando llegamos al templo se llenó la cuadra de patrulleros, y bueno, estaban con sus armas, y justo Maharaj estaba abriendo la puerta del templo. Y bueno, Kaivalya enseguida intervino, les explicó que éramos unos chicos que hacíamos, no sé, música, y que habíamos, no sé, empezó a hablar Kaivalya ahí, y cuando vieron que en el auto que había cometido la infracción de ir de contramano éramos todas mujeres, y había una niña, estaba Nanda Daini, que también es discípula de Srila Prabhupada, estaba con su hijita, y bueno, ahí fue como que se calmaron, y bueno, nos dejaron ir, y después Maharaj nos llamó a Bumi y a mí y dijo, no pueden cometer ningún error porque están arriesgando el movimiento. Así que bueno, ahí empezamos a usar la cabeza y a portarnos y a hacer las cosas bien para no cometer estas infracciones, que en ese momento
podía ser grave. Éramos muy porque chicas, éramos muy jóvenes y no teníamos capaz esa conciencia. el asunto que era tan peligroso que, bueno, hubo mucha gente desaparecida, gente que moría, o sea, era terriblemente demoníaco Sí, y la también situación política social. sí, también hubo devotos, me acuerdo una vez, Almarrama estaba rapado, venía de Chile y estaba rapado, y se puso una peluca o un gorro tenía, y bueno, le sintieron olor a incienso, que en esa época también no era muy conocido el incienso, y lo llevaron preso por tener incienso, por ser raro, y bueno, pero logró salir, lo sacaron. Krishna protegió mucho porque realmente era muy, muy peligroso desarrollar alguna cuestión de prédica en ese momento. Era Sí, muy, sí. muy... Yo tuve un par de situaciones con la policía viajando. En esa época hacíamos velas porque no se podía distribuir revistas y manteníamos el templo vendiendo velas. Y estábamos con Bumi viajando por el interior del país y bueno, llegó la noche, estábamos en un jeep que no podíamos dormir dentro del jeep porque estaba lleno de velas. Entonces nos fuimos a un terreno baldío y dejamos todas las velas en el terreno baldío, las tapamos con ramas y nos acostamos. Se ve que alguien denunció que vio unas personas en el auto y de madrugada empezaron a golpearnos el vidrio y yo estaba tan asustada que no encontraba mis documentos. Y entonces le dije, Bumi era alemana, era diferente. Entonces le digo, Bumi, bajá, habla con ellos porque no encuentro los documentos. Y cuando no, si vos no tenías documentos, te llevaban preso. Entonces, bueno, salió Bumi y cuando vieron que éramos dos chicas, se tranquilizaron también, pero estaba lleno, como 4 patrulleros había. Y bueno, Bumi habló, le explicó que estábamos viajando, les regalamos velas, les explicábamos que hacíamos esas velas. Y bueno, y ahí nos dejaron tranquilas. Y bueno, cuando la policía se fue, nos dijeron que nos iban a cuidar, que ellos iban a estar rondando la zona. Y yo ahí decidí, no, vámonos, porque somos muy jóvenes y bueno, podía pasar algo. Entonces nos fuimos de madrugada, encaramos con el auto a seguir viajando. ¿Era en dónde? ¿En el interior de la República? Sí, sería, creo que era Córdoba por ahí. Qué osadas, valiente, tan Y jovencita. varias cosas nos pasaron viajando, sí. Pero bueno, teníamos mucha energía, era como, estábamos todos, no había, no había un miramiento, era todo para Krishna. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, cuál es tu conexión con Sankirtan? Así, ¿por qué tienes te has mantenido tanto tiempo? Bueno, Eh, Bueno, primero creo que es porque a mi maestro espiritual también nos hablaba mucho de Sankirtan y yo sé que en Europa me acuerdo que él daba así como charlas específicas a los sankirtaneros cuando volvían. Él siempre hablaba de Sankirtan y bueno, era también una forma de complacerlo y también Bhakti-Bhuyan Swami también siempre era el Sankirtan y bueno, eh, no sé, yo sentía que también era una manera de complacerlos, de poder expandir la misión de Srila Prabhupada. Y bueno, a mí me atrajo mucho eso, el poderlos complacer en lo mínimo que yo pudiera hacer. Además, en ese momento también era muy joven, tenía mucha energía. Me acuerdo que yo era Pujari, Bhakti-Bhuyan Swami me puso de Pujari y estuve unos meses y estaba sola, porque en esa época el Pujari hacía todo, todas las preparaciones, levantabas las deidades, las acostabas, o sea, estaba sola todo el día y todo el día en servicio a la deidad, que era hermoso,
pero yo tenía una energía que necesitaba, yo sentía que necesitaba como andar. Bueno, hablé con Bhakti-Bhuyan Swami, con Maharaj, y le pedí que por favor me dejara salir un poco. Y bueno, y ahí empecé a hacer Sankirtan, me dejó salir a hacer Sankirtan. Y bueno, siempre colectivos, semáforos, persona a persona, trenes, lo que fuera, hacía. Era un néctar. Estábamos escuchando una persona que entendió que desde el comienzo había que darlo todo para Krishna, como tú misma dices, ¿no? Y pues sin ningún dolo, sin ninguna pesadez, ¿no? Era algo que realmente producía felicidad, ¿verdad? Sí, mucha felicidad. Además te digo, me acuerdo que hacíamos las maratones, viajábamos, ¿no? Yo viajaba de pronto con 2 devotas más, y estábamos en Río Cuarto, me acuerdo, y íbamos con guacales impresionantes, y hacíamos Sankirtan, no sé, eran las 11 de la noche y estábamos haciendo Sankirtan, porque en diciembre, ¿qué pasa? A veces en el interior hace mucho calor al mediodía y se para hasta las 5 de la tarde. Entonces teníamos que parar todas esas horas porque no había un alma, y después seguíamos hasta las 11 de la noche. Y la verdad había un agotamiento físico, porque eran muchas horas, porque hacíamos el programa, nos levantábamos a las 3:30 de la mañana, todo el sadhana estricto, o sea, nos cocinábamos, estábamos a veces con Bhumi, por ejemplo, me acuerdo, parábamos en arroyos, mientras una lavaba la ropa en el río, la otra cocinaba en la camioneta. Pero el sadhana era así sagrado, mientras una manejaba, la otra iba cantando, leyendo el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. El sadhana era súper estricto, pero muy estricto. Y eso nos daba evidentemente la fuerza, y me acuerdo que estábamos muy cansados, pero volvíamos tan alegres y comentando qué había pasado con uno, con otro. La verdad, un bienestar que evidentemente, o sea, era algo espiritual, era más allá de este cuerpo, porque prácticamente ni se sentía ya el cuerpo, veníamos en éxtasis, la verdad que era muy extático. A mí siempre igual me gustó mucho hacer Sankirtan afuera de Buenos Aires. Yo siempre rendí mucho afuera. Me encantaba viajar y hacer Sankirtan afuera. ¿Y qué tipo de Sankirtan hacían en acá? En el interior yo hacía persona a persona, y a veces hacíamos en colectivo. Que me acuerdo una vez estuve en Rosario haciendo la maratón, porque también creo que Maharaj iba a ir a hacer un programa. Entonces yo muchas veces me iba 10, 15 días antes de que él viajara para poder promocionar su conferencia. Y me acuerdo que hacía mucho calor, y en esa época distribuía, no sé, podríamos distribuir 100, 150 revistas, pero hacía sola Sankirtan. Y me acuerdo que hacía tanto calor que paré en un lugar en Rosario que era como un parque, y paré en una parada de colectivo, y ahí me quedé desmayada. Me acuerdo que agarré fuerte el bolso y me quedé desmayada, me desmayé por el calor, no lo aguanté. Y de golpe me desperté, no sé en qué momento, y bueno, y ahí empecé a hacer Sankirtan de nuevo. Fue como un pequeño descanso. O sea, ¿te desmayaste de verdad? O sea, Sí. no es así figurativo que te quedaste dormida, sino que fue un desmayo como tal. No, perdí el conocimiento. Sí, yo recuerdo que me sentía mal y hacía mucho calor, y a mí el calor me hace eso. Y bueno, y me quedé ahí tirada, agarré, viste, fuerte el bolsito y me quedé ahí, me desmayé, sí. My God, esas cosas que pasan.
¿no? Pues sin duda que por eso continúas con toda esa actitud de entrega. Es muy lindo escuchar esto para, pues, sobre todo las nuevas generaciones, los devotos de congregación que nos escuchan, sepan todo el esfuerzo que hicieron todos ustedes y bueno, para las devotas especialmente, o sea que ya tu misma experiencia de vida es un ejemplo, pero ¿qué le puedes transmitir a las chicas, a las devotas que están ahora empezando, practicando, tienen poco tiempo practicando conciencia de Krishna? Que se animen, que realmente tenemos que entender que cuando salimos estamos satisfaciendo, estamos poniendo un granito de arena en esta montaña. Mismo cuando vos ponés al principio de este programa, ponés a Shila Prabhupada, a mí se me parte el corazón cuando pide, por favor, ayúdenme. O sea, es algo que me derrite el corazón cuando lo escucho a Shila Prabhupada. Y es hermoso. La verdad es que uno tiene muchas experiencias en Sankirtan y que se animen porque es maravilloso. Van a estar felices, se van a sentir completas en lo que es servicio devocional, van a complacer a sus maestros, y esa es la meta, poder satisfacer a los maestros, a Krishna, al señor Chaitanya, a Srila Prabhupada. El Sankirtan es eso, es poder satisfacer no sé, a la cadena discipular, poder cantar de alguna manera las glorias del Señor. Es extático, no sé, yo subo a los trenes y hablo con la gente y les hablo de Krishna y les hablo para que escuchen, aunque no me lleven un libro, que escuchen Krishna. Entonces siempre les hablo de Krishna, de Arjuna y uno se pone estático porque la gente mira y te llama. Que se animen, que es realmente el Sankirtan, como dicen, cura todo. Todas las nanas que tenemos, que esto, que me duele el otro, que la mente. No, Sankirtan, vos vas y te sumergís en ese mundo espiritual. Eso es Sankirtan, sumergirse en un mundo espiritual. Bueno, pues Krishna también te ha dado mucha bendición porque tienes un gusto muy profundo por ese servicio, ¿no? Sí, aunque el cuerpo no me está acompañando, Aravinda, pero bueno, dije, voy a hacer un esfuerzo para salir esta maratón, voy a poner un granito de arena y justo está viniendo mi hija y le dije, tenés que salir conmigo una vez por semana a distribuir libros a los trenes. Me dijo, bueno, sí, mamá, sí. Así que la voy a llevar. Entonces eso, porque también, o sea, a lo largo de tu trayectoria como devota, pues todas las situaciones humanas llegaron, ¿no? Te casaste, tuviste una hija, el nombre de tu hija para que la conozcan la congregación. Cita. Cita. Ella vive en Europa, ¿verdad? Ella vive en Nueva Zelanda. Ah, Nueva Zelanda. Sí, está viviendo ahí. Ella, bueno, de alguna manera, siempre, de alguna manera son seres especiales, ¿no? Que nacieron, por lo menos en el momento que uno estaba en servicio devocional. Ella siempre hago que me haga donaciones de Lakshmi para comprar libros. Así que, bueno, trato de que ella esté involucrada en Sankirtan de alguna manera. Tiene una mamá santa, una mamá ocupada en servicio de la prédica. Bueno, cuando era bebita, en la maratón de diciembre yo la llevaba a Aeroparque y la ponía, llevaba como un colchoncito y la ponía en el carrito y distribuía libros en Aeroparque con ella dormidita. Y distribuía ahí libros con Cita acostadita. Tuvo que pasar su infancia también participando en la misión. Sí. Eso lo hemos visto también, escuchado con por ejemplo, Malati
y su hija Saraswati, también lo que ella, teniendo su hija tan pequeña, quería irse a Europa inmediatamente. Prabhupada le dijo, bueno, pero espérate que por lo menos tenga 2 o 3 meses, porque tan chiquita no puedes viajar, hay que esperar la cuarentena, ¿no? Claro. Entonces, antes de moverse se tiene que esperar un poco, pero sí, bueno, quería decirlo, por eso yo hoy te decía una persona explicándole quién era Menak, ustedes son personas muy especiales que nos han mostrado algo así como que es natural, ¿no? O sea, tú lo ves tan natural, rendirse a Krishna es natural, en darlo todo es natural, pensar en servir al maestro espiritual y como lo único en la vida es natural. Y bueno, o sea, realmente es, es natural para el que tiene avance espiritual, que es humilde como tú. Y bueno, que creo que los que vamos atrás tenemos que tomar esto como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué sigues haciendo Sankirtan? No sé, bueno, ya escuché varias cosas, pero ¿qué te mueve? Siento que hago algo, que hago un bien a las personas, conectándolas con Krishna. eh, Realmente, no sé, más te digo, a veces salgo y capaz digo, uy, viste que me duele esto, que el otro, y de pronto empiezo a hacer el tren y es como, bueno, no, hago otro tren más, bueno, no, bueno, hago otro tren más, ¿viste? Y no paro, porque me encanta ver que la gente, hay gente que está muy mal, o sea, que te dicen, uy, qué bueno, me viene bien esto, porque estoy con este problema, Entonces yo le digo, lea, venga el domingo, vénganos a ver. Y es como sentís que estás ayudando, estás aportando en esa confusión en la que vivimos, especialmente en las ciudades tan grandes, que todo el mundo corre y no sabes por qué corres. Entonces siento que estoy aportando eso, que la gente escuche de Krishna. Después Krishna verá a ver qué pasa, esa semillita, pero sabemos que, como decimos, ¿no? Tocando el libro, yo siempre se los doy, que lo toquen, o sea, que lo lean, que miren una figura, que lean un renglón, o sea, sabemos que ya ahí hay un contacto y de alguna manera sabemos que va empezando su camino, ¿no? Así como a nosotros nos dijeron. A mí me dieron un libro a los 15 años. Tenía 15 años cuando yo compré el primer librito. ¿Qué Y lo libro dejé. era? ¿Viaje fácil a otros planetas? No, Fácil viaje a otros planetas. Me parece que era ese, porque me acuerdo que yo pensaba que era de extraterrestres. Sí, es ese, sí. Es ese. Y me acuerdo que empecé a leerlo y no entendía nada, pero nunca lo tiré. Lo guardé en un cajoncito en mi mueble, en mi placar. Y a los 2 años, 3 años, ahí, no, bueno, 15 años yo veía a los devotos cantando en Cabildo y Juramento, me acuerdo había muchos devotos ahí les compré el libro, ahí les compré el librito. Y a los 17 años los fui a ver, pero ya se habían ido de la calle Ecuador, no llegué a verlos. Y después, bueno, a los 18 los encontré en ese sótano. La sociedad también ha cambiado, pero a ver, yo quiero preguntar, hay cosas que cambiaron para bien, hay cosas que siguen cada vez para peor, pero por ejemplo, o sea, ¿qué cambio positivo viste desde que comienzo de los 80, ahora que hace años, qué cosas buenas hay? En este momento, Sí, o sea, ¿qué cosas, qué aportó la distribución del libro? O sea, ¿qué cambio pudimos hacer con todo ese esfuerzo de tantos y tantos devotos y devotas que a lo largo de los años han hecho distribución del libro? bueno, una vez Maharaj, me acuerdo que estábamos hablando del vegetarianismo, que en esa época prácticamente no se escuchaba. No había gente vegetariana. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, uy, te vas a morir. O sea, era como rarísimo alguien vegetariano. Y Maharaj decía que todo ese trabajo de los devotos, de haber distribuido libros,
de haber hecho tanto Sankirtan, la sociedad se volvió más sensible, empezó a ver más, ¿no? A tener más conciencia de lo que es la alimentación. Ahora se escucha, bueno, el veganismo, que de pronto, bueno, no sé hasta dónde, pero bueno, por lo menos hay mucha gente vegetariana, vegana, y eso trae misericordia también. ¿No? Al ser conscientes de no matar animales, realmente trae misericordia. Y bueno, y Maharaj me acuerdo que decía eso, que debido al trabajo de los devotos de tantos Sankirtan, trajo ese vegetarianismo, ¿no? Y también hay mucha más apertura, la gente de cabeza está mucho más abierta, recibe bien los libros, ya saben lo que es karma, por ejemplo. Hablas de karma y te dicen, sí, yo ya escuché de karma, dame el librito de karma, o sea, como Ayurveda, sí, yo escuché Ayurveda, bueno, como que ya, digamos, temas espirituales, ya la gente lo está palpando, lo viene palpando. Sí, porque el tema de hoy es transformación personal y sí, también este servicio ha contribuido, no solo en las ciudades donde a ti te toca estar, sino en todas partes se ve eso, tantos centros vegetarianos, veganos y naturistas, tiendas naturistas. Sí. No, por ejemplo, en Alemania el 40% de las personas son vegetarianas. Entonces, eso es una cantidad enorme, ¿no? Muchísimo. O sea, y claro, la gente puede pensar que son por algunos grupos yogis, pero no, todo el trabajo duro, ¿cómo se dice? Labrar la tierra dura, fue de los devotos, ¿no? Claro. No había prácticamente restaurantes vegetarianos en Buenos Aires, que yo me acuerdo, había uno solo. Uno solo. En la esquina de las flores, sí, la esquina de las flores, ¿no? Sí, después estaba también a la vuelta del templo, estaba Granitz, que era un negocio muy chiquitito de Granitz, que son adventistas, sí. Y me acuerdo que era rarísimo conseguir, o sea, ver uno de esos negocios, que justo estaba a la vuelta del templo, había uno chiquitito. Y después me acuerdo que las devotas nos fuimos a vivir a un lugar que justo enfrente, en Panamericana y San Martín, que hay un complejo de casitas que es de ellos, y justo vivíamos enfrente nosotros. Sí, yo creo que desde que Srila Prabhupada vino, ¿no? Fue como arando el camino ahí. Gracias Menaka, y bueno, y a ti y a toda la generación de tu generación y también un poquito de atrás, también hubo otros devotos atrás que hicieron toda esta labor para que nosotros ahora pudiéramos estar practicando servicios en él, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Se nos está cortando un poco el tiempo, pues hablamos y son muchos temas y bueno, esto igual es una cosa conversatoria, pero para algunos pasatiempos de Sankirtan para no irnos del programa sin escuchar algo nectario, alguna experiencia. Tengo un pasatiempo que realmente es para darnos cuenta de que Krishna toma el control, que nosotros no tomamos el control. Estaba distribuyendo en los trenes, intentando distribuir, que no distribuían. Y me acuerdo que hice un tren, hice 2 trenes, hice 3 trenes, y no sé, si habría distribuido 3 libros era mucho. Ya la mente estaba ahí, bueno, mejor retirate porque no, viste cuando la mente empieza que no puedo, y me acuerdo que cambiaba el mantra y me reía y hacía chiste, pero no funcionaba. Y en un momento fue como que dije, bueno, wow, entonces me aparté, me fui a un rincón del tren, me puse a cantar rondas para calmar la mente, y en un momento le digo a Gaura Nitai, yo siempre digo que yo salgo con Gaura Nitai, salgo con Srila Prabhupada y con Bhakti Bhushan Swami al ladito, siempre se lo digo a él.
Entonces, les pedí, miren, no puedo hacer nada, no puedo distribuir un libro, ya no sé qué hacer, o sea, ya de mi boca yo no puedo hacer nada. Entonces me quedé así meditando que, bueno, pidiéndoles que se vuelvan mis ojos, mis sentidos, mis palabras, porque yo ya no podía hacer nada. Mientras estoy pidiéndoles, en un momento se me viene a la cabeza una persona, un muchachito, que hacía unos días lo había encontrado en la estación de Tigre, en el tren, cuando yo estaba haciendo trenes, y él me dice, ¿por qué no vas a ver a mi papá? Yo no tengo Lakshmi, no tenía dinero. Anda a ver a mi papá que está en San Isidro. Bueno, por H o por B nunca fui a ver al padre. El padre tenía un negocio que vendía libros espirituales, incienso, lámparas, sal, bueno, todas esas cosas. Y, y bueno, por H o por B yo nunca iba, porque cada vez que estaba cerca de esa estación de tren de San Isidro, o no tenía Bhagavad Gitas, o no tenía suficientes libros, y como él tenía un negocio, yo quería ir con bastantes libros. Bueno, la cuestión que ya estaba llegando a la estación, digo, bueno, me bajo. Me acuerdo que hacía mucho calor. Bueno, me voy caminando. Yo siempre hago Sankirtan con un changuito, con un carrito de compras, porque llevo más, no llevo tanto, llevo 40 libros, 45, pero no los puedo cargar. La cuestión que digo, bueno, lo voy a ir a ver a este hombre, a ver qué pasa. Bueno, resulta que llego, estaba por suerte el señor, le comento que había conocido al hijo y empiezo a sacar todos los libros del changuito, le empiezo a poner todos los libros. Y me dice, ¿vos sos Hare Krishna? Sí. Me dijo, yo tengo este libro, él tenía el de George Harrison. Mirá, le digo, justo traje de George Harrison. Entonces le empiezo a mostrar los libros, Bhagavad Gita, que es lo que en ese momento tenía 2 o 3, los pocket. Bueno, empezó a mirarlos y me dice, bueno, me voy a quedar con todos los libros. Pero además te quiero encargar 5 Bhagavad Gitas grandes y 4 más pequeños. O sea, no solo se llevó todos los libros de mi carrito, sino que me encargó 9 libros más. Y 9 libros grandes. Sí, y yo estaba como que no entendía, o sea, ¿cómo puede ser que hacía tren tras tren y no podía distribuir y de golpe en un minuto distribuí todo? Y ahí dije, sí, porque Krishna controla, vos no controlás nada, Menaka. Entonces ahí fue como que, digamos, el resto de la maratón me dejé fluir y bueno, desapegada, si salía, si no, no. Son arreglos de Krishna, poniendo el esfuerzo de salir, por supuesto, pero dejándolo en manos de Krishna, que yo realmente no podía controlar nada. Y eso fue como que me volvió muy consciente de, más que nada, te digo, cuando salía todas las mañanas, empecé a hacer esta oración de que Gaura Nitai, Prabhupada, Bhakti-Bhushan Swami y todos la sucesión discipular se vuelvan mis palabras, mis gestos, que por favor ellos me impregnaran para que pueda servir, que pueda distribuir algún libro. Así que me volvió como muy consciente de eso, de que yo no podía controlar la situación. Muchísimas gracias, Menaka, por todo este néctar, el néctar del pasatiempo, néctar de tu nivel de conciencia. Es un ejemplo, meditar, que lo que tú dices, que nuestras palabras, como dice el Chaitanya Charitamrita, Mukhan Karoti Vachalam Pangunan, o sea que hasta un mudo puede hablar, hasta un cojo puede caminar, puede cruzar montañas, es por la misericordia. Es como dicen, ¿no? Pero uno tiene que llegar a veces a situaciones donde uno está forzado a orar, a pedir, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y por eso yo muchas veces digo que cuando nos va mal, nos va bien, porque es un trabajo de transformación interna. O sea, eso es lo importante que tiene que quedar de saldo a nivel del corazón, ¿no? El proceso de transformación interna y el continuar.
Hay muchos devotos de congregación que nos están viendo, están mandando mensajes agradeciendo. ¿Qué puedes, ya para ir terminando con esto, qué puedes decir como mensaje para esta maratón, para la congregación? Pues estamos en este asunto de querer motivar a la congregación a que participe. Bueno, que vayamos cargando las pilas, que nos podamos unir también, que es muy importante unirnos todos desde el Sankirtan y así van a surgir devotos muy lindos, pero tratemos de unirnos a través del servicio, busquemos la unión a través del Sankirtan, que es tan maravilloso, que podemos ayudar tanto a que las almas puedan volver, así como nosotros recibimos un libro y en algún momento ese libro, esa semillita que tuvimos como libro, floreció y Krishna nos dio la posibilidad de estar con los devotos, que hagamos lo mismo, que demos esas semillitas, que lleguemos a las almas para que ellas puedan florecer, conectarse con Krishna, con otros devotos, que somos solo un medio entre el maestro espiritual, la sucesión discipular, nuestro guru, somos el medio para llegar a cada alma, así que hagamos fuerza, aunque sea un libro por día, lo que podamos, hagamos ese esfuercito para aprovechar ahora en diciembre, llegar a muchas almas, que Krishna se va a complacer, el Señor Chaitanya y nuestros maestros espirituales. Muchas gracias Gracias. Acá están pidiendo que mandes bendiciones. Quiero decir eso, que me rescataron un poquito y combinarlo, vincularlo también con lo que decías del sadhana, porque me acuerdo que Bhaktivinoda Thakur decía que cuando él tenía 500 programas de prédica, 500 namahatas, y cuando él iba a predicar, él antes cantaba sus rondas y él decía que en cada una de las cuentas le pedía a cada gopi que representan el Japamala, fuerza espiritual para poder que un alma más se conecte con la misión del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y el libro está, como tú dices, trae eso. El libro tiene atrás del libro está el Kirtan, está el Prasad, están los devotos, va a estar la Yapa, va a estar las deidades, va a estar el maestro espiritual, inclusive atrás del libro está el mundo espiritual, es la entrada, ¿no?, al mundo espiritual. Entonces, y la mayoría de los devotos se conectan por los libros, ¿no? Es súper importante hacer un buen sadhana al salir. Es muy importante, súper importante. Yo en ese sentido era como muy fija, levantarse temprano, leer aunque sea una hojita del Srimad Bhagavatam, cantar las rondas y salir bien preparado con esa energía, con ese Shakti, ¿no?, que nos da el sadhana, para que podamos llegar a las almas, ¿no? Paramatma. Gracias, Menaka. Y tus tutores como Harikesh Prabhu y Bhakti-Bhushan Swami, ¿no?, que ellos son tus guías y los que te inyectaron esa semilla en el corazón. Sí, no solo a ti, a un montón de nosotros hemos sido afectados positivamente con su asociación, con su fuerza. Sí. Quiero también mencionar que, Menaka a veces es miembro de congregación, ella hace Sankirtan con sus propios medios. Si algún devoto, porque hay devotos de congregación que donan libros, si algún devoto quiere apoyar el servicio de Menaka, de cualquier otro sankirtanero, eso lo vamos a seguir hablando en los próximos eventos, tienen esa posibilidad. Y el próximo sábado tenemos la inauguración, vamos a tener una entrevista con videoconferencia por Zoom y por Facebook para iniciar la maratón, hablar de la maratón, iniciar este punto, explicar cómo el BT lo está pensando. Y el podcast va a estar en Spotify, Sankirtan Ruchi, así lo pueden buscar en el Spotify por Sankirtan Ruchi, y también por el canal de YouTube de Amigos de Krishna, y también están por los Facebook, en los 9 Facebook que hemos mencionado. Muchísimas gracias, Menaka, por tu servicio a la misión de Srila Prabhupada, por aceptar estar en este encuentro,
y vamos a despedirnos por el día de hoy entonces. Muchas gracias, mis reverencias, Aravinda y Mis realmente reverencias, Panchakarpa. ya. Ya, Inita y Goranga Premanande. Estamos por fin.